Bienvenidos, les saluda Atenógenes Rodríguez. Conversamos con cada uno de los candidatos a la presidencia de la República sobre sus planes de gobierno y cómo proponen hacer lo que piensan. Esto es Del Dicho al Hecho, hoy con sus planes en economía. La pérdida del grado de inversión para el país a finales de marzo de este año por parte de la calificadora de riesgo Fitch obligó a todos los candidatos presidenciales a redefinir sus planes de gobierno en materia económica. Aquí nos explican cómo lo harán. Lo primero es devolverle la confianza a los mercados, devolverle la confianza al sector privado, y eso inicia por un plan de recortar gastos a nivel nacional, recortar gastos en el presupuesto, austeridad. Aparte de eso, nosotros tenemos que transparentar las cuentas públicas. Parte de las razones por las cuales se perdió el grado de inversión es porque las calificadoras dicen que no había claridad y no había transparencia en cómo el gobierno estaba llevando las cuentas. Tenemos que generar crecimiento económico. Crecimiento económico es lo que permite que el gobierno pueda generar los ingresos para poder hacerle frente a las deudas, para poder hacerle frente a sus obligaciones. Y también que se sepa a nivel mundial que en Panamá hay seguridad jurídica y que se respeta el derecho. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer, en primer lugar, exhibiendo una prudencia fiscal muy importante. Los mercados van a estar esperando la racionalización del gasto público, que la República de Panamá no siga gastando, por ejemplo, 200 millones de dólares al año en una asamblea legislativa que no tiene ninguna razón de operar con un presupuesto superior a los 25 millones de dólares. Los mercados no son sordos a la noticia de que la República de Panamá está malgastando su dinero, por ejemplo, en una descentralización paralela en donde se crean corregimientos aquí que no cuentan con más de 88 electores. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es que el presupuesto general del Estado lleve la priorización que corresponda, y eso significa poner en orden nuestras finanzas. Esto, digamos, es un secreto a voces de que por fuera de lo que Panamá tiene reconocido como deudas, hay una cantidad muy importante de adeudos por parte del gobierno al sector empresarial. Digamos, la ausencia de pago en tiempo lo único que ha hecho es no solo menoscabar el prestigio de la República de Panamá con respecto a los inversionistas, sino además ralentizar el crecimiento económico. Y por último, yo creo que tenemos que demostrar al mercado internacional que estamos en la capacidad los panameños de ponernos de acuerdo en torno a los enormes retos que tenemos sin recurrir a la anarquía. El grado de inversión se perdió porque no hay confianza, y todos sabemos que Héctor Alexander ha maquillado las cifras, y ahora quieren poner una ley en la Asamblea para perdonarle los dineros que se han llevado del Fondo de Ahorro de Panamá. Aquí tiene que haber transparencia, aquí tiene que haber investigación, tiene que haber gente presa, porque no podemos ya maquillar más las finanzas del Estado. Aquí se han evadido más de 45 mil millones de dólares, 9 mil millones de dólares de Odebrecht. Uber y Driver, que no le han pagado impuestos al Estado, se han llevado más de 2 mil millones de dólares y han defalcado la caja del Seguro Social con más de 1.500 millones. El dinero está, pero no hay voluntad para que las obras de infraestructura le lleguen al pueblo panameño. ¿Cómo recuperar el grado de inversión? Varios mecanismos. El primero, entender que la economía no solo puede ser para el crecimiento, sino también para el desarrollo humano. El segundo elemento, hay que acabar con el estado delincuencial, ese que genera corrupción, impunidad. El tercer elemento, establecer una estructura económica fundamentada en un ordenamiento del presupuesto nacional, que es uno de los elementos, yo creo, centrales, básicos. Un presupuesto que atienda necesidades sociales y que elimine todo gasto suntuario. Tenemos que acabar con la evasión fiscal, que ha sido una de las críticas permanentes, y tenemos que tener una política transparente, un Estado decente, un Estado que planifica, un Estado comprometido con adecentar y desarrollar este país. Lo que no es una prioridad es que a partir de la necesidad que se ha señalado de
recuperar grado de inversión, comiencen a establecer una serie de medidas que son de carácter antipopular. Lo primero es recuperar la confianza en la República de Panamá. Gobierno serio y gobierno responsable. Ministro de Economía y Finanzas y equipo de Economía que represente buena reputación y que represente credibilidad. Segundo, le hemos presentado al país el plan más drástico y el más grande en la historia de recorte de gastos innecesarios. La lista de todos los rubros que vamos a recortar ha sido publicada extensamente, tanto en nuestro plan de gobierno como en nuestras redes sociales. Panamá tiene un gasto público enorme, muchas de esas cosas son innecesarias, pasando por los gastos en botellas, pasando por el tamaño del gobierno, pasando por instituciones que duplican funciones. Vale la pena resaltar que el grado de inversión no se pierde por una acción, se pierde por la acumulación del desempeño, del mal desempeño del gobierno. Por un lado, el tema de deuda, que fue aumentando de manera incontrolable, y por otro lado los déficits. Este gobierno ha dejado de controlar el déficit, no tiene ningún control sobre cómo manejan los recursos del Estado y ha despilfarrado la plata. Y los mercados le han venido señalando desde hace tiempo, corrija el problema del déficit, maneje la deuda, y sin embargo no se hizo nada y ya perdimos el grado de inversión. Y es mucho más fácil perderlo que recuperarlo. Ahí está el tema de Colombia. Colombia demoró 11 años en recuperarlo, lo recuperó y lo volvió a perder. O sea, ahora hay que demostrarle a los mercados y a la confianza ciudadana de que tenemos que administrar bien los gastos del Estado, administrar bien la parte financiera y que esos resultados se vean reflejados en el largo plazo en los números de las finanzas públicas y los números del país. El desempleo alcanza los 155.000 panameños, un 7.4% de la población económicamente activa. Una tasa de desempleo que supera la media global. La mitad de esos desempleados son menores de 29 años. ¿Cómo esperan los candidatos a la presidencia de la República superar ese desafío? Nosotros sabemos que tenemos que generar empleos en 5 rubros específicos: el sector logístico, el sector construcción, el sector turístico, la industria y agroindustria y el comercio. Ahí van a venir no solamente las oportunidades de crecimiento económico, sino también el crecimiento en la generación de empleos. Para poder hacerlo, tenemos que atraer inversión. Y para atraer esa inversión, tenemos que volver a generar confianza para que hayan inversionistas del sector privado aquí en Panamá y fuera de Panamá que generen esa inversión para generar crecimiento económico, para generar empleos. Nosotros hemos planteado medidas de corto, mediano y largo plazo. Voy a empezar con las de corto plazo. Las de corto plazo transitan por una desburocratización y racionalización de la administración pública. Eso significa, por ejemplo, que hoy hay procesos administrativos que te requieren una duplicidad y en ocasiones incluso más de duplicidad del mismo trámite o del mismo requisito legal para cumplir un solo trámite. Yo creo que nosotros tenemos que hacer más y mejor. Tenemos un puerto de crucero en el Atlántico y en el Pacífico. Tenemos las ruinas de Panamá Viejo, el Canal de Panamá, tenemos el casco antiguo, 2 parques naturales, tenemos, en fin, tenemos el activo turístico, tenemos a la gente, tenemos que tener un haz de voluntades y una sola política pública en materia de desarrollo turístico. Eso va a garantizar empleo, va a garantizar riqueza y va a garantizar más impuestos. De mediano plazo, te digo, nosotros hemos tenido o tenemos más grúas pórticas en Panamá. Te tendrías que ir hasta Santos, en Brasil, para encontrar un centro portuario como el que tenemos en la República de Panamá. Y sin embargo, tenemos que preguntarnos cuánto es el porcentaje de exportaciones de la República de Panamá hacia el mundo. No superamos los 700 millones de dólares, muy inferior al hermano país de Costa Rica, que no tiene la infraestructura que tiene Panamá. No solamente en la industria del turismo, estamos hablando también del hub marítimo, del hub logístico, estamos hablando de habilitar puertos y carreteras para que sean interconectadas.
Costa Rica le da más de 4.000 millones de dólares, es decir, más de 300.000 empleos solamente en turismo. Si Panamá tuviera el turismo y los puertos en realidad le pagaran a Panamá lo que tienen que hacer, no como PPC, ¿cuánto le pagó a Panamá en 17 años? $1 millón. Aquí nosotros tendríamos muchísimo dinero, más los 30.000 millones de dólares, estas obras e infraestructura se pueden construir. El primero, la agroecología. La agroecología significa producción de alimentos sanos que garantizan el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Hemos planteado la agroindustria, que significa la transformación de aquellos insumos que son fáciles de transformar, que Panamá tiene las capacidades y las oportunidades. Hemos hablado de biotecnología, que significa complementar la riqueza natural con la ciencia. Producción, por ejemplo, de medicamentos. Hemos establecido el promover, el garantizar una política que apunte a la micro y pequeña empresa, al micro y pequeño productor. Estamos hablando además de agroturismo, estamos hablando de turismo sostenible, estamos hablando de que el canal por primera vez su logística esté a favor de los sectores productivos. Estamos hablando de innovación, de desarrollo y tecnología que permita a los jóvenes incorporarse al mercado laboral. Un gobierno tiene que ser buena paga. Es lo primero que tiene que hacer. Vamos a implementar legislación para que haya pronto pago en las cuentas del gobierno. Llegando al gobierno, con este recorte de gastos que yo he mencionado, una de las cosas que vamos a hacer es pagar las cuentas pendientes. Eso pone inmediatamente circulante en la economía, y empresas que han tenido que terminar contratos, cesar personal, pueden retomar la ruta del crecimiento o mejorar su situación económica y volver a emplear y a contratar a muchos panameños. Eso número uno. Número dos, nosotros vamos a crear un fondo de ayuda no reembolsable y vamos a incentivar los créditos y los préstamos blandos con facilidades accesibles, no politizados, para las micro y pequeñas empresas. Fondo de ayuda no reembolsable para los que no sean sujetos de crédito cumpliendo ciertas condiciones, y préstamos para la micro y pequeña empresa. Apuntando a los pequeños, generamos empleo, porque si a los pequeños les va bien, ellos generan 2, 3, 4 o 5 empleos cada uno y se pone a mover la economía. Son las micro y pequeñas empresas las que mueven la economía de un país. Quiero resaltar que nosotros durante mi gestión de gobierno creamos 50.000 empleos por año, donde la mayoría eran empleos informales. Arreglamos el tema de las finanzas públicas, arreglamos el tema de la Caja del Seguro Social y generamos la confianza para que se dieran muchas inversiones extranjeras dentro del país. Y hay áreas fundamentales que hemos planteado. Uno, la logística, con un nuevo rol del Canal de Panamá para atraer nuevas inversiones al país. Por otro lado, el turismo y la agroindustria. Son tres áreas fundamentales donde el país puede crecer, generar nuevas fuentes de empleo y trabajos que sean reales. No inventando números, no inventando cifras, no es parte de la subasta de más plata y más trabajo que se ha convertido esta elección. Sabemos qué áreas de la economía pueden crecer. Nosotros podemos pasar del 2 y tanto % del sector agropecuario a duplicarlo. O sea, nosotros hemos tenido y hemos utilizado modelos económicos en áreas de la economía donde podemos crecer y donde podemos generar nuevos ingresos para el país y sobre todo nuevos empleos para los panameños. Esto está bien hecho, bien pensado y nos hemos tomado el tiempo con un equipo importante de economistas que nos garantizan que lo que estamos poniendo es lo real. Pero además, la época donde más creció la economía fue mi gobierno, del 2004 al 2009, donde llegamos a tener hasta 11.2% de crecimiento durante un año. O sea, nosotros sabemos lo que hay que hacer, tenemos pruebas para demostrar que lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. ¿Cuáles son las obras de infraestructura que proponen desarrollar y cómo esperan ejecutarla de ganar las elecciones? Nosotros vamos a rescatar y terminar las obras que estén pendientes. Nosotros vamos a terminar el cuarto puente, que supuestamente empezó, pero en realidad no ha empezado. El túnel para la tercera línea del metro. Vamos a extender las líneas del metro 2A y 2B. Nosotros vamos a crear puertos a nivel nacional, como es el de Aguadulce, como es el de Barú, y tenemos también obras específicas de desarrollo y crecimiento en todas las carreteras de Panamá. 1.000 kilómetros simultáneamente las vamos a licitar en diferentes áreas del país
para caminos de acceso, que tengamos también la oportunidad de que nuestros productores puedan sacar sus productos. Obras de circunvalación en la Interamericana hacia el interior para garantizar que nosotros podamos disminuir el tráfico y también el tren de Panamá a Chiriquí. Nosotros hemos planteado que tenemos que hacer unas circunvalaciones a todas las ciudades de Chiriquí hasta la ciudad de Panamá. Entre ellas, por ejemplo, Santiago, Aguadulce, Penonomé, Coronado, de manera tal que la carga y las personas mantienen una velocidad constante de aproximadamente 100 kilómetros por hora, reduciendo que esa carga no dure más de 5 horas y media desde el momento del punto de salida hasta el mercado. Eso, aunque parezca poco, en términos generales sería ahorrar aproximadamente 2 horas y media. Eso representa como entre el 30 y el 40% del aumento en la productividad. En materia de productividad también, y te digo, en esto se han hecho enormes esfuerzos, pero nosotros hemos planteado la extensión de la línea del metro a Las Garzas y a Pacora, a Chilibre y a Chorrera, porque eso significará que aproximadamente 100.000 personas adicionales van a poder transitar hasta la ciudad de Panamá en un tiempo muy inferior al que en este momento transita. Este canal a nivel del mar, nosotros tenemos al señor Ernesto Verde, nos señala que esto tiene que ser con agua salada, esto nos lo han explicado los expertos, y aparte de eso nosotros también queremos el puerto de Barú también con Almirante y Bocas del Toro y Puerto Róbalo, queremos el paseo marítimo para Veracruz, queremos el teleférico hacia Volcán, nosotros queremos también el teleférico para San Miguelito, que ya yo te expliqué en la entrevista anterior, que tenemos 3 compañías con el Banco Mundial interesadas en invertir en este teleférico. Tenemos obras, incluso el mercado del Marico para Pedregal en David, y estas obras ayudarían el tren de frontera a frontera y el tren también de Panamá a Chepo. Nosotros tenemos el proyecto 420 que está en la Comisión de de Comercio, que tiene el diputado Roberto Ábrego, que no ha querido discutir este proyecto, ni tampoco el proyecto 077 para rebajar la luz eléctrica. Entonces, este proyecto activaría la economía porque entre las tasas sean más bajas, las personas hacen más préstamos, hay más dinero y más circulante en la calle. Yo creo que hay algunas obras que son fundamentales, de recuperación, de reparación y de nuevas construcciones. Por ejemplo, la infraestructura vial. Usted no puede viajar a Darién, una provincia productiva, una provincia turística, por el estado en que se encuentra la carretera hacia la provincia de Darién. Ahí hay una emergencia, donde se requieren carreteras en las áreas productivas que permita al micro, al pequeño productor sacar sus productos, llevarlos a los mercados y garantizar un precio más justo. Esa es una necesidad. Hay que planificar la estructura hospitalaria y de los colegios, estructuras que están enfermas, estructuras que son trampas de muerte. Hay que hacerlo en función de la proyección que tenemos de crecimiento demográfico y además hacia dónde se están ubicando los grupos urbanos, los grupos rurales, los grupos comarcales. Hay que planificar ese desarrollo y eso va a establecer cuáles son las obras necesarias. Obras de infraestructura abandonadas. Existen más de 30 obras de infraestructura abandonadas de 3 administraciones anteriores por esta irresponsabilidad de que yo no continúo una obra si la empezó otro presidente. Las obras son del pueblo, el dinero es del pueblo. Retomando las obras abandonadas o las obras que van como las procesiones, 2 pasos para adelante y 3 para atrás, como el intercambiador de Azuero, por ejemplo, entre Herrera y Los Santos, que tiene ya como 5 adendas y no se termina. Mueves la economía, generas empleo y terminas obras que el país necesita. Además de eso, el hospital oncológico será finalmente una realidad en el gobierno de Ricardo Lombana. Tiene 24 años esperando. En este país se construyó primero el nuevo edificio de la Asamblea Nacional antes que un nuevo oncológico, antes que un nuevo hospital del niño. Las prioridades nos las voltearon por 40 años por querer estar haciendo negocios. Nosotros vamos a concentrarnos en los recursos y en las obras que el país necesita. Tenemos un proyecto insignia
que es la costanera del Caribe, esperada desde hace muchos años. Nosotros vamos a iniciar el proyecto ambicioso que es conectar la ciudad de Colón con la ciudad de Changuinola. Esta es una carretera que tiene dos etapas, una que va primero hasta el norte de Coclé o cercano al norte de Coclé y luego la carretera entra obviamente en área protegida y en área de comarca, por lo cual tiene que ser una autopista como las que vemos en Europa, porque estamos pensando en grande para Panamá. Una carretera, una autopista elevada que permita la integración de la comarca, la integración de Bocas del Toro a la provincia de Chiriquí y a todo el movimiento turístico y movimiento de productos agropecuarios que se requieren. La ampliación a 3 carriles de la carretera panamericana, al menos de Chorrera hasta Santiago, es otra obra de infraestructura importante. Todo este tema de infraestructura que requiere el país, todo este tema de infraestructura para potenciar el desarrollo logístico del país está plenamente identificado. Una carretera con tecnología 5G que llegue hacia el área de la frontera, que les permita a los panameños poder usar el interior para inversiones que quisieran participar del corredor logístico panameño, de nuestra posición geográfica, de unir a los puertos. Todos estos temas son las carreteras que nosotros hemos identificado y que podemos lograr. Queremos que sean 100 millones en corto tiempo para empezar a generar nuevos puestos de empleo, pero sabemos que es una inversión que va más allá de un proyecto de gobierno. Lo que sí queremos dejar bien establecido es la planificación a largo plazo, no los inventos. Es una carretera que unifica, que integra, que nos conecta con la parte logística del país, no un tren que no llega a ningún lado. O sea, las carreteras se comunican con los pueblos. Las carreteras se van llevando progreso y se van anexando poblaciones, entradas y salidas. Los trenes no. La gente no viaja en carro en un tren, tiene que bajar en el tren solos y luego no traen progreso. No hay duda, y está demostrado en la historia del mundo, que las carreteras son las que garantizan desarrollo social y económico en todos los pueblos. Nosotros hemos identificado que se puede haber una inversión alrededor de 2.000 millones de dólares por año, trabajando con el sector privado. Nosotros podemos lograr que se hagan verdaderas APP con copago, no como las APPs que ha hecho este gobierno, que son realmente proyectos de llave en mano a largo plazo, no son asociaciones público-privadas. Y esas nuevas autopistas, nuevas carreteras que citamos hacia algunas áreas, tal vez un nuevo puente, se pueden hacer por peaje para garantizar que esta inversión se dé rápido, se den alrededor de 2.000 millones, parte de los ingresos que tenemos y una buena parte. Hay más inversión privada que inversión de gobierno en este país. Por eso es que estamos apostando a una nueva asociación de integrar a los panameños en un propósito de desarrollo, un propósito más allá de la pelea y el juegavivo que conocemos hasta hoy. Va a ser unificar este país en torno a propósitos comunes y esa unificación pasa por encontrar soluciones con el sector privado sin dejar de hablar de los trabajadores sobre cómo vamos a implementar un desarrollo futuro que nos permita crecer y crecer con desarrollo social también. En sus propias voces, los candidatos a la presidencia de la República han explicado cómo esperan desarrollar sus principales propuestas en materia de economía. Mañana hablaremos de salud. Gracias por acompañarnos aquí en Del Dicho al Hecho.